Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gloria al Señor. Qué gusto estar nuevamente por acá compartiendo el Evangelio con cada uno de ustedes y con las personas que nos escuchan y nos visitan a través de nuestra página de internet, a aquellos también que nos visitan a través de nuestros medios sociales. Entonces, si estamos listos, vamos a comenzar, vamos a continuar con el tema de la última clase, el carnal versus el espiritual, parte 2. El carnal versus el espiritual, parte 2. En la última clase que tuvimos, bendecidos, desarrollamos nuestro tema, nuestro estudio en Filipenses 3 del 1 al 21, ¿correcto? Algunas de las notas que tomamos y de algunos de los puntos que hablamos era unas definiciones, por ejemplo, perros. El apóstol Pablo les llama perros, ¿no? Quiere decir sucios, pecaminosos, devoradores, agresivos. También hablamos de malos obreros, ¿no? Los que tratan de justificarse a través de las obras de la ley, los carnales, porque lo hacen con la carne, ¿correcto? También los que se inventan rituales según la religión de cada persona, ¿no? Por ejemplo, hay religiones de santería, ¿no? Sí, señor. Que ellos siguen ciertos rituales para llegar a un fin. Existen los que se quieren hacer santos, que se visten todo de blanco, se ponen collares, esto y lo otro. Y entonces ellos tienen sus protocolos, sus reglas, sus rituales, sus maneras para llegar a algo. Pero ellos lo hacen en ignorancia, ¿no? No con conocimiento, como dice Pablo. Igual como lo hacían los judíos, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque tratando de establecer su propia justicia, dice, por medio de la ley, ¿verdad? Entonces los malos obreros son aquellos que obran mal. También el apóstol Pablo en Filipenses habla de los mutiladores del cuerpo, esos son los de la circuncisión, o los que obran en la carne. También hablamos precisamente de la definición de circuncisión, que está hablando de los judíos y de los judaizantes. Los judíos son aquellos que todavía no creen que Cristo es el Mesías. Los judaizantes son aquellos que creen que Cristo es el Mesías, pero que ellos piensan que hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Estos judaizantes eran un problema para el apóstol Pablo, ¿correcto? Y los judíos también, obviamente, que siempre lo perseguían y lo trataban de matar. Ahora, el carnal definimos como el carnal todo aquel que obra a través de las posturas de la carne, que vive por obras. El apóstol Pablo, bendecidos, en Filipenses 3 del 1 al 21, claramente nos muestra que él le llama carnal a alguien que quiere vivir por la ley mosaica. Eso nosotros lo podemos extender a cualquiera que quiera vivir por medio de las obras, ¿no? Porque la ley mosaica es una ley de obras, ¿correcto? Dijimos que el espiritual pone toda su confianza solamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz, vive por fe, no confía en lo que pueda hacer en o con su carne, y vive por amor a Cristo. Esa es la diferencia. El espiritual no vive en temor, bendecido. El espiritual vive en perfecto amor, porque dice que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces el carnal quiere justificarse por medio de obras, el espiritual pone su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, en esta preciosa tarde vamos a enfocarnos en el libro de Hebreos y vamos a poner otra característica del carnal. Esto es una definición muy importante. Tiene conciencia de pecado.
Si en la clase pasada hablamos específicamente, y el apóstol Pablo habló específicamente en Filipenses 3, de que los que piensan en lo terrenal, él estaba haciendo mención a los que guardaban la ley, porque él mismo se pone como ejemplo, ¿no? Si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, más yo, circuncidado el 8º día, del linaje de hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Sí, Señor. Él estaba diciendo básicamente que los terrenales o los que piensan en las cosas terrenales son aquellos que quieren vivir bajo obras. Ese es el carnal bendecido. Ese es el carnal. Pero es entendible que el carnal tenga conciencia de pecado, porque esta conciencia de pecado lo impulsa a obrar, porque tiene una conciencia de culpabilidad. Es entendible. ¿Cómo no va a tener conciencia de pecado si vive por obras? Y esa conciencia de pecado lo impulsa a obrar, cual sea esa obra, bendecido. Puede ser la ley, puede ser basado en cualquier otra religión, creencia, etc. El asunto es de que también se mezcla la fe, ¿no? Ellos te hablan de fe, pero obra. Yo hablaba de fe, pero obraba. Todos nosotros, bendecidos, estuvimos ahí en algún momento. Todos. Ya sea que vengamos del sistema evangélico tradicional, ya sea que vengamos del catolicismo romano, ya sea que vengamos de alguna religión o creencia pagana, no importa lo que fuese. Todos nosotros, antes de conocer gracia, teníamos una conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado es lo mismo que una conciencia de condenación. Y todo eso nos impulsaba, nos motivaba, nos obligaba a obrar y a vivir por obras. Llegamos a la gracia, por la gracia del Señor, nuestra conciencia se limpia, por lo tanto ya no tenemos conciencia de pecado y vivimos entonces en reposo. En reposo. Por ejemplo, el católico, el propósito del católico, y los que han sido católicos acá lo pueden confirmar, el propósito del católico de ir a misa es que esa misa significa para ellos un sacrificio. Entonces, cuando el católico comulga por la hostia, es el cuerpo de Cristo para ellos, que en el momento que ellos lo comen es sacrificado por ellos lo están comiendo, entonces ellos están siendo limpiados de los pecados que han cometido. Pero todo eso, bendecido, radica de esto, de la conciencia de pecado, por ende, de una ignorancia a la verdad. Una ignorancia a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una ignorancia al nuevo pacto establecido con mejores promesas, una ignorancia al significado de la resurrección de Cristo, una ignorancia básicamente a la verdad. Yo tengo una pregunta. Yes. Cuando dijo Jesús que cuando partió la hostia y ese dijo que hicieran esto en memoria de mí. En memoria de... ¿En qué momento entonces? En ese momento. En ese momento. Claro. O sea que no era para que siguieran haciendo. No, porque ¿qué él estaba cumpliendo? Él estaba cumpliendo la Pascua judaica, ¿correcto? Eso es lo que él estaba comiendo. Pero él es la Pascua. El pueblo judío comía ese pan porque la Pascua, que es Jesús, su cuerpo no había llegado. Lo que se partía en la Pascua era el pan. Por eso él dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es que partido. En la muerte se parte el cuerpo, nuestra Pascua. Nuestra Pascua.
Entonces, el cuerpo de Cristo es el pan partido. El vino que representa el sangre, la sangre de Cristo es la sangre derramada. Cuerpo partido, sangre derramada. Entonces, cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí, es que acuérdense lo que yo estoy haciendo acá. ¿Por qué? Porque cuando me miren en la cruz, hagan memoria de lo que yo estoy haciendo. Eso es todo lo que Él está diciendo, bendecido. Pero cuando tenemos el conocimiento del Evangelio, que hoy en día todo es espiritual y no es material, no tiene sentido de ninguna manera cómo un pan, algo físico, puede hacer una diferencia espiritual en nosotros. Porque surgen muchas preguntas, ¿no? La pregunta número 1 es que no está en la palabra. La pregunta número 2, si ese aspecto físico de un pan, ya sea el que se comen los católicos, que es la hostia, o los que se comen los evangélicos, bendecido, eso va a tu estómago y después va ¿a dónde? A la letrina. A la letrina, bendecido. Eso no tiene nada que ver con el aspecto espiritual. El carnal sí lo hace. El espiritual no lo hace porque entiende y comprende por el conocimiento de que ya en el nuevo pacto todo es un asunto espiritual. Son costumbres que se han pasado de generación en generación. Realmente, mis hermanitos, este conocimiento del Evangelio es algo que muchas personas no lo han ni explorado en sus vidas. Viven en el antiguo pacto. Hoy en día vivimos con un evangelio más moderno porque estamos empoderados, etc. Todo menos la verdad pura del evangelio, sin añadirle y sin quitarle. Tratar de explicarlo lo mejor que el expositor pueda, pero dentro de la honestidad y el temor y el amor al evangelio, que el expositor trate de explicarlo. A lo mejor no lo consigue al 100%, pero por lo menos se limita a la pureza del evangelio y lo trata de explicar. Pero fuera de esta palabra, bendecido, hay de todo. Y hay unas añadiduras al evangelio de Cristo que cuando tú comienzas a pensar, tú dices, bueno, realmente esto no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. ¿Por qué nosotros, bendecidos, llegamos a este conocimiento, a este reposo? Porque hemos experimentado, y quiero que lo escribas por favor, un verdadero arrepentimiento. Y te voy a dar la definición de lo que me refiero. Un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de opinión. Significa un cambio de mente, de pensamiento. En referencia al tema, un verdadero arrepentimiento significa cambiar de opinión, cambio de mente y comprender que tenemos que cambiar de las obras a la esperanza en Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento, bendecido. Si el arrepentimiento significa un cambio de opinión, un cambio de mente en cuanto al evangelio se refiere, tiene que ser del cambio de nuestras obras a la esperanza en lo que Cristo hizo por nosotros. Un cambio de mente. Dijimos que el carnal tiene conciencia de pecado. Solo el sacrificio de Cristo puede limpiar nuestras conciencias. Solo el sacrificio de Cristo puede limpiar nuestras conciencias. Es lo único, bendecido. Y es realmente el conocimiento de lo que significa el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque todo sistema religioso, aún catolicismo, adventismo, testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos reconocen que Cristo murió en la cruz, pero no saben el significado para ellos de ese sacrificio.
Hebreos 9:8, por favor. Hebreos 9:8. Hebreo 9:8. Entonces el carnal tiene mala conciencia, bendecido. Por esa mala conciencia es impulsado a obrar, porque siente condenación. Entonces tiene que buscar la manera de que sus obras apacigüen esa mala conciencia, esa conciencia de condenación. Hebreos 9:8, por favor. ¿Qué es lo único que puede quitar esa mala conciencia? El sacrificio de Cristo es lo único que puede quitar la mala conciencia, o más bien el conocimiento de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y hoy vamos a leer bastante, así que les voy a pedir paciencia. Hebreos 9:8. Entonces, para poder entender lo que vamos a leer, bendecido, vuelvo y te repito para recordarte: el carnal tiene mala conciencia, tiene conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado lo impulsa a obrar porque siente condenación, ¿correcto? Porque no comprende, no entiende, no conoce por ignorancia lo que Cristo hizo por nosotros. Y no lo conoce por ignorancia porque o no lo lee, o no lo entiende, o no se lo han explicado, porque está aquí, lo vamos a leer. Hebreos 9:8 dice: por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. Pon entre paréntesis la ley, porque en ese tabernáculo se hacían ¿qué cosa? Sacrificios. Sacrificios conforme a ¿qué? A la ley. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifiesto todavía, entre tanto que el primer tabernáculo estaba en pie. Quiere decir que tenía que acabarse la ley y los sacrificios para que entonces llegara un nuevo y mejor camino. Dice el 9, lo cual era, ¿qué era? El tabernáculo, lo cual era figura para aquel tiempo presente. Quiere decir que ese tabernáculo terrenal era una figura. Dice, en el cual se ofrecían, dentro de ese tabernáculo, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios. Mira lo que dice después, bendecido, que no podían hacer perfecto en cuanto a ¿qué? A la conciencia al que hacía el servicio. Entonces, estas personas aquí bajo la ley que entraban al tabernáculo a hacer sacrificios, el sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote levítico, esa acción de sacrificios no podían limpiar la conciencia de esas personas. Era la razón por la cual los tenían que repetir. ¿Por qué el católico va a misa todos los domingos? Tiene que comulgar todos los domingos, porque tiene conciencia de pecado. Si esa acción de comulgar te hiciera perfecto, no hay más necesidad de comulgar. Pero no te perfecciona porque es un acto de la carne. No es de fe, bendecido. El catolicismo romano reinó por muchos años y fue un tiempo de oscurantismo en la iglesia. El catolicismo romano reinó, obligó, maltrató, se enseñoreó de la gente y los mantuvo en ignorancia por muchos siglos. Dios levanta a Martín Lutero, Juan Calvino, todos ex sacerdotes, porque no podían hacer otra cosa, porque la iglesia católica gobernaba sobre la religión. Pero cuando existe esa rebelión, por decirlo así, o los protestantes, todavía jalamos ciertas costumbres de la iglesia católica. Cambiamos el agua bendita por el aceite, cambiamos la hostia por el pancito, cambiamos el vinito por otro vinito. Eso fue lo que sucedió. Claro, entonces, mira, y la prueba está en que
¿Por qué se le da tanto significado a la Santa Cena en las iglesias evangélicas? Consideres o no digno de comerla. ¿Qué tiene que ver eso con tu posición en Cristo? ¿Por qué te lo ligan? Si tú la quieres comer, mira, yo puedo hacer una cena aquí como un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, sin problema de conciencia en ninguno de nosotros. Solamente como un recordatorio. Dice, lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían, en el tabernáculo se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que hacía ese servicio. Que consistía, mira, aquí te lo está diciendo, bendecido, que consistía solo en viandas o en comidas, en bebidas, en diversos ¿qué? Lavamientos y ordenanzas carnales. ¿Con qué? Con el cuerpo, bendecido. Impuestas, obligadas o establecidas hasta el tiempo de la reformación. Iba a venir un nuevo pacto, una nueva manera. Mire el 11. Mas estando ya presente, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto, ¿qué cosa? Tabernáculo. ¿Por qué? Porque ya no es el sacrificio de Él en un tabernáculo terrenal hecho por hombres, sino en uno que celestial. Dice, no hecha de manos, es decir, no de esta creación o de este edificio, hecho por los hombres, ¿correcto? Pero mira esto que viene aquí, que es importante, bendecido. Dice, ni por la sangre de machos, cabrillos, ni de becerros. ¿Quiénes hacen eso? Los hombres. O sea, son obras de hombres. Pero aquí el apóstol Pablo te está diciendo que los bienes venideros no iban a venir por algo que los hombres hacían. Eso te está diciendo. Dice, no por la sangre de machos, cabríos, ni de becerros. ¿Quiénes derramaban esa sangre? Los hombres, los levíticos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, mira, esos bienes venideros no es por lo que los hombres hacen. Dice, más por su propia sangre, por lo que Él hizo. Por eso es que te dije que es la ignorancia de conocer lo que Cristo hizo por nosotros. Más por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo. Mira, recuérdate el 8. El Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era que manifestado. Léelo ahí en el versículo 8. El Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado. Lee ahora el versículo 12. Ni por la sangre de machos, cabrillos, ni de becerro, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo. Para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido ¿qué? Redención eterna para nosotros. Bendecido, el carnal, el que tiene una conciencia de pecado, ignora esta verdad. El que es espiritual y Dios le ha abierto los ojos por medio del Evangelio, comprende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, volvemos a algo que hacen ¿quiénes? Los hombres. Y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos, todo esto es obra de hombres. Santifica para purificación de la carne, pon en tus notas por favor, temporalmente. Santifican para la santificación de la carne, temporalmente, pon entre paréntesis. Me preguntarás, hermano Walter, pero ¿por qué dices temporalmente? Porque se tenía que hacer cada año. Si hubiese sido una santificación perfecta, no tienes que hacerlo más. Además que Cristo no vino a santificar nuestra carne. Cristo vino a darnos un nuevo nacimiento. Esa purificación era solamente una manera de remisión de pecados temporal. Eso es todo lo que es. ¿Correcto? Y ahorita yo voy a explicar lo que significa remisión.
Dice en el 13, para la santificación de la carne, ¿correcto? El 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso te dije ahorita que escribieras en tus notas, lo único que limpia la conciencia del ser humano es el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Aquí te lo está diciendo, cuanto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias. Ya no es la carne. Mira la diferencia acá. Los becerros, los machos cabríos te santificaban, te purificaban un poquitico la carne. Aquí no. Aquí dice que el sacrificio de Cristo purifica la parte de adentro. Purificará vuestras conciencias de las obras muertas que se hacían con la carne, para que sirváis al Dios vivo. Y por esta razón, Él, Cristo, es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primero, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es el espiritual bendecido. Si tú crees eso, eres espiritual. Si tú no crees eso, eres carnal y vas a ir a una conciencia de pecado, vas a ir a obrar, vas a ir a hacer sacrificio, vas a ir a hacer esto, vas a ir a hacer los otros, tratando de santificar tu carne. 16, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo murió ya, ¿no? Sí. Ok, ya está ratificado el testamento. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Bendecido, el primer pacto fue dedicado con sangre. ¿Por qué? Porque no hay remisión de pecados o perdón o pago de pecados sin remisión, sin sangre, perdón. Dice el 18, así que ni tampoco el primer testamento fue dedicado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, no con la sangre de Moisés, ¿correcto? Porque no podía, porque era un hombre débil. Dice, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro, el de la ley, y también a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión. Pero esa remisión era ¿qué cosa? Temporal. Diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Él lo hizo con la ley, bendecido. Y además de esto, roció con sangre el tabernáculo a todos los vasos del ministerio. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, bajo la ley tenías que usar la sangre como remisión para cubrir el pecado. Pero como todavía había conciencia de pecado, porque los rituales, la ley, el sacrificio, lo que hacen es recordarte que eres pecador. Recordarte que aún el pecado está vigente. Por eso es que hay que seguir sacrificando cosas. Por eso es que hay que seguir obrando. Por eso es que la mala conciencia nos impulsa a obrar, bendecido. Cuando comprendemos lo que Cristo hizo, dejamos la obra, vivimos en reposo. Dice el 22 otra vez, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. ¿Qué cosa? Con la sangre. Empero, las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Quiénes hacían esos sacrificios? Los hombres. El sacerdote levítico hacía estos sacrificios.
Pero como esta purificación es un asunto celestial, ya nosotros no podemos hacer nada. Ya el sacerdote levítico estaba descalificado de esa purificación, porque era ¿qué? Celestial, en otro tabernáculo, no en el terrenal. Y aquí te lo dice, bendecido, mira, porque no entró Cristo en los lugares santos hechos ¿de qué? De mano. Entonces, ¿cómo el hombre puede purificar las cosas celestiales en el tabernáculo celestial si somos terrenales? Bendecido, por todo lado que tú lo veas, la obra del hombre se acaba cuando Cristo dice, consumado es. Se acaba. Por donde lo veas, bendecido. Nada que el hombre pueda hacer. Nada que el hombre pueda hacer. Pero es que el mismo Señor Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque antes de eso los apóstoles dijeron, bueno, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí lo estamos leyendo, ¿cómo lo hizo? Dice, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer otra vez por nosotros en la presencia de Dios. Empero, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entre el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Por eso te dije que era temporal. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento o para quitar el pecado, apareció por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo. ¿Cómo es posible eso, bendecido? Por lo que nos dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha. El cordero inmolado perfecto. Por eso es que lo pudo hacer. Por eso es que él no necesitó becerro, no necesitó machos cabríos, porque él era perfecto. Bueno, 27, por favor, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O para la salvación para los que le esperan. Claro, ¿por qué, bendecido? Porque ya no regresa a morir por el pecado, porque ya lo quitó de en medio. Capítulo 10, bendecido. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, mira aquí está la clave. Te lo voy a volver a leer. Porque la ley, teniendo la sombra, no es lo que es, ¿verdad? El tabernáculo celestial en el cielo era el original, pero lo que estaba abajo era la sombra. ¿Correcto? Es la figura, una sombra, pero el original es el que está en el celestial, porque era el modelo que se le presentó a Moisés, ¿no? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Por eso, bendecido, es que yo te dije que era temporalmente. Esa remisión, ese perdón a través de los becerros, los machos cabríos, era temporalmente. ¿Por qué? Porque se tenían que volver a practicar por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. ¿Dónde? En el tabernáculo terrenal. No pueden hacer perfecto a los que se allegan o a los que se acercan. De otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Si la Santa Cena me limpia, si el bautismo me limpia, si la vigilia me limpia, si la hostia me limpia, si la misa me limpia, ¿por qué la tengo que hacer una y otra vez? Porque es un sacrificio imperfecto, bendecido. El de Cristo es perfecto, el de los hombres es imperfecto.
Dice, empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados. No lo quita, te recuerda que eres pecador. Cuando tú sacrificas a través de obras, a través de ayunos, a través de esto, por los pecados, por tu conciencia, lo único que estás haciendo es recordándote que eres un pecador y no has entendido que Cristo ya quitó el pecado de en medio. Dice, porque es imposible, el 4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quiten los pecados. ¿Qué es eso? Obras. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice? No quisiste, mas a mí ¿qué? Mas a mí me preparaste un cuerpo. Por favor, coge una línea y une ese versículo 5 al 14 de Hebreos 9. Del 5, donde dice, mas a mí me preparaste cuerpo, coge una línea, una flechita y la llevas y la unes a Hebreos 9, 14, donde dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí mismo, ya. Ahí te está diciendo la manera que se ofreció. 9, 14. Ahí te está diciendo la manera que se ofreció. ¿Cómo se ofreció? Porque me preparaste cuerpo. Sí, sí. ¿Qué entregó él? Su cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, yo vengo. ¿Cómo viene? A través de un cuerpo. En la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen ¿cómo? ¿Según qué? La ley. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Hago énfasis en una cosa aquí. Las cosas que se ofrecieron por la ley, ¿agradaban a Dios? No, ahí te lo está diciendo, bendecido. En el 8 dice, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, si los judíos y los judaizantes quieren seguir permaneciendo en la ley, eso no quiere Dios. Porque aquí te está diciendo las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, entonces él dijo, yo aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer ¿qué? Lo segundo. ¿Qué fue lo primero? La ley, el testamento viejo, los mandamientos. ¿Qué fue lo segundo? El nuevo pacto de la gracia. Dice el 10, por la voluntad, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Ahí está lo que te dije, ligar el 9:14 con el 10:5 con el 10:10. Por la cual voluntad somos santificados. ¿Cómo somos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo. No por nuestras obras, bendecido. Porque esa ofrenda del cuerpo de Cristo fue en un tabernáculo donde celestial, donde ni el sacerdote levítico podía llegar, menos nosotros. El 11, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, su cuerpo, una vez por siempre, porque fue ofrecido sin mancha a Dios, se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los santificados. ¿Por qué por siempre? Porque solo necesitó una ofrenda para quitar el pecado. Sí, Señor. Bendecido, el espiritual vive a través de este conocimiento. Comprende lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros. Comprende que las obras, la ley, los sacrificios humanos se acabaron. Sí, Señor. Finito, no más.
No hay necesidad. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Él fue al santuario, al tabernáculo celestial, se presentó por nosotros sin mancha a Dios, con un cuerpo. Y en vez del becerro y del macho cabrillo, Él mismo murió y derramó su sangre por nosotros. ¿Quieres ser espiritual? Vive a través de este conocimiento. Y deja la obra, deja la mala conciencia, deja la condenación en tu vida. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, a este conocimiento. Mira el 15. Y también el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más ya me acordaré de los pecados e iniquidades. Pues donde hay, ¿qué cosa? Remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Te acuerdas que te iba a decir qué significa remisión? Eso, perdón de pecados. Pagar una cuenta significa. Pagar una cuenta. Pero el mismo versículo te lo dice. En el 18 te dice, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda. Pero en el 17 te dice, nunca me acordaré de sus pecados. Eso es remisión. Cuando Dios los coge y los tira, los aleja de nosotros. Eso es remisión, perdón, pagar una cuenta. Cristo Jesús pagó la cuenta del pecado por nosotros. Amén. El carnal versus el espiritual bendecido.